contar el caso de Pedro, y por supuesto son casos reales, pero los nombres son ficticios, ¿verdad? No es ética de ningún consejero contar la vida de las personas. Pero Pedro vino a mi consultorio y empiezo siempre a analizar el caso, y nos consultan mucho a nivel de familia, matrimonios deshechos, parejas destruidas, se maltratan, se hablan mal. Como siempre les digo yo, se están destruyendo sus vidas y están destruyendo la vida de los hijos. Algunas de estas parejas ya con 30 años de casados, 40 años de casados, 20 y resto, 15, ya los hijos totalmente destruidos por medio de esas peleas y esas luchas y esas infidelidades. Nos vemos mucho casos de infidelidad. Miren ahí, el hombre ha sido infiel montones de veces. También tenemos casos de mujeres, ya se puso de moda ya hace años también la infidelidad en las mujeres, por medio del trabajo y tanta cosa que hay. Y vienen, gracias al Señor que vienen, ¿verdad? Vienen a buscar ayuda. Y Pedro, entonces empezamos a analizar el caso. Un padre alcohólico, violento. Él vio violencia en la familia desde niño, le pegaba al papá, a la mamá, pleitos durísimos, mucha violencia, mucha palabra negativa recibió Pedro en su infancia. Y también los niños, hermanos, en ese ambiente, todas esas luchas y peleas y todo eso hace que se dañan mucho emocionalmente, y una de las cosas que sufren es de rechazo, se sienten rechazados, son muy dañados. Y el asunto es que aprenden lo que ven, ¿verdad? Entonces terminan haciendo lo mismo también. Y ahora Pedro pues tiene una situación de familia, es un papá también muy machista, la cultura machista en la que vivimos, despreciando su esposa, queriéndose creer el amo de la casa, ¿verdad? Y trayendo mucha destrucción. Otro caso, Sonia, y otra vez los nombres ficticios. Resulta que empezamos a conversar un poquito también, y su familia, su infancia, se crió con su mamá, una madre soltera, porque en ciertos momentos hubo un divorcio. Si hay una cosa que destruye los hijos, es un divorcio. ¿Quiere usted destruir? Así, como cogieron un cuchillo para destruir un divorcio, una separación. Entonces destruye a los hijos terriblemente. Y esta mujer de niña sufrió el divorcio de sus padres, la separación, quedó devastada. La figura de papá, mis amados hermanos, en el hogar, en la familia. Dios es un Dios sabio, amén. ¿Cuántos creen que Dios es sabio? Lo hace todo perfecto. Y Él creó la familia, y entonces Él creó a papá y a mamá. Él dijo, varón y hembra los creó, y ese rol de papá, de mamá, tiene un lugar importantísimo. La gran mayoría de casos que veo generalmente tienen que ver con problemas del hombre, ¿verdad? No digo que el hombre es el único culpable. Tengo un amigo en Nicaragua que siempre tuvo mucho conflicto con la esposa y buscando ayuda y todo, ¿verdad? Él decía, hay un consejero familiar muy, muy famoso, excelente hombre de Dios, un ministerio mundial, el doctor Dobson. ¿Ustedes han escuchado hablar del doctor Dobson? ¿Sí? Libros escritos y todo, ¿verdad? Y entonces este Mario, que es un bandido, este amigo mío, decía, para mí que el doctor Dobson es mujer, dice, porque toda la culpa la tiene el hombre siempre, dice, en las consejerías que él da y los libros que escribe, ¿verdad? Pero la gran realidad es que sí, muchos de los casos, hermanos, el hombre es el que más provoca el problema, ¿verdad?
Y ese papel de papá es muy importante. Esta niña Sonia, pues su papá terminó yéndose, todo el conflicto del divorcio y todo esto, ¿verdad? Que ya deja devastada a la persona, los niños, los hijos, los deja terriblemente mal. Y entonces ya empiezan los problemas de las heridas que esto le causa, la falta de ese papá, la mamá totalmente herida también. Y resulta que, bueno, terminan divorciándose y después de un tiempo pues llega un novio, ¿verdad? El hambre que nace en todos nosotros, porque Dios nos creó y Él creó la familia, y papá y mamá, todos queremos tener papá y tener mamá. Eso es innato, sale de nuestro ser. Y ya esta niña pues herida porque se fue el papá, se divorciaron y ya ahora tiene este vacío profundo del padre. Pero entonces viene, después de un tiempo, la señora se junta con otro hombre y entonces eso, lo queramos o no, sucede, ¿verdad? Aunque papá se fue, el verdadero papá, y pueda mantener algún tipo de relación con ese papá lejano y todo lo que usted quiera, pero la niña empieza a tener ilusiones con este nuevo papá, porque el asunto de ese hermano es que ese vacío está ahí, y esa figura paternal o de papá pues es bíblica, es de Dios. Entonces ella empieza a tener sus ilusiones con este papá nuevo, ¿verdad? Y entonces resulta que no jamás va a llenar las expectativas. Entonces termina ella sintiendo más herida todavía, más, con un vacío más profundo. Peor todavía porque se da también en muchos casos que los padrastros son terribles, ¿verdad? Maltratan a los hijos que no son de ellos. Hasta terminan a veces abusando sexualmente de esas niñitas, ¿verdad? He tenido casos de esos. Tuve un caso terrible de un abuso de papá, del abuelo, de los tíos. Dios santo, tengo una pareja al frente y la señora me está contando todo eso por conflictos terribles con el esposo, ella infiel, pero así como ¿verdad? Como el pan de cada día para ella. Y empezamos a averiguar un poquito adentro de su vida y ese era el caso de esta otra señora. Pero volvemos a Sonia, y entonces ahora está Sonia en el presente, está en mi oficina y tiene conflictos terribles con la nueva pareja que tiene, hijos destruidos. Y mis amados, el tiempo no me alcanzaría para seguir contando y contando y contando. El Señor puso en el corazón de Moisés, el pastor, de hablar de generaciones en este mes de agosto. Y así que hoy yo quiero hablarles de que Dios es un Dios de generaciones. Y el diablo está en el negocio de destruir relaciones y de destruir generaciones. Amén. Pero Dios es un Dios de restauración. Así que vamos a ver la importancia de lo que este mes nos han hablado, aunque sabemos que nos han hablado de la importancia que tenemos las generaciones para Dios, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean abuelos también. Los abuelos tenemos un lugar maravilloso en la vida, en la economía de Dios, tremendo. Pero necesitamos ser generaciones sanas, ¿sí o no, hermanos? A ver, ¿sí o no? Y la gran verdad es que venimos arrastrando una serie de cosas. Pero vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Y yo quiero hablarles de un tema hoy en el marco de las generaciones. Un tema bíblico, un principio bíblico demasiadamente poderoso. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren tener un presente lo más saludable posible? A ver, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus generaciones sean sanas? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos fue como un quebrado? Estamos hechos pistola del pasado. Tuvimos un hogar, una familia, ¿verdad?, que nos arruinó, ¿verdad? Y no quisiéramos lo mismo para las próximas generaciones. ¿Cuántos aquí ustedes quisieran algo diferente para sus generaciones? Amén. Vamos a descubrir algo maravilloso aquí en la palabra de Dios con respecto a este tema de las generaciones. Éxodo capítulo 3, versículo 6.
Dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta experiencia maravillosa que tiene Moisés, hermanos, en el monte Horeb, que ve el monte ardiendo, que Dios se aparece. El pastor Moisés hablaba hace 15 días, nos hablaba de Gedeón, nos hablaba de ese encuentro que tuvo Gedeón con un ángel, de esa manifestación física de Dios en el Antiguo Testamento, en el ángel de Jehová que es Jesús. Son visitaciones de Dios, amén. Y yo quiero decirle que hoy estamos en un Horeb aquí. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Jehová el Señor está aquí porque Él está interesado en nuestro corazón, en nuestra mente. Él está interesado en nuestras generaciones, amén. ¿Cuántos reciben eso? Dios está aquí, amados hermanos. Y Moisés tiene este encuentro maravilloso con Dios, y Dios se le presenta y le dice, estas palabras, hermanos, tienen un peso maravilloso. Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo vengo a darle esta mañana aquí acerca de lo que llamamos en esta iglesia la transferencia generacional. La transferencia generacional. Amados, ¿cuántos de ustedes están conscientes de que se da una transferencia de generación a generación? A ver, estoy contándoles el caso de Sonia, de Pedro, y lo que tengo yo al frente ahí en mi oficina es una transferencia generacional, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, eso es una realidad, es un principio bíblico que el diablo ha sabido usarlo, amados hermanos. Y yo quiero que usted hoy esté consciente de esto. Es muy importante que usted esté consciente de esto, que entienda el principio de Dios, que entienda cómo opera Satanás también, porque Satanás estuvo al lado de Dios. Él fue aquel arcángel que estaba al lado de Dios. Si uno estudia muy profundamente, no en una manera abierta, pero sí profunda, aparentemente este arcángel era como la mano derecha de Dios. Hasta se piensa que este arcángel era el encargado de la adoración a Dios. Era el líder de la alabanza celestial, ¿verdad? Él conocía a Dios. Y él conoce las tácticas y las estrategias de Dios. Y él usa este principio de transferencia generacional en contra de los seres humanos. Porque este principio funciona para bien o para mal. ¿Estamos? Para bien o para mal. Pero tenemos nosotros que entender que Dios se presenta a sí mismo como un Dios generacional, un Dios de generaciones, amén. Él le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Reconozcamos que nuestro Padre Dios es un Dios de generaciones. Por eso es que Él dice, hermanos, más adelante, luego que Moisés le dice: bueno, yo si digo que me mandó, ¿quién? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Es un Dios presente, amén. Pero también la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia dice: el que es, el que era, el que es y el que será. Es un Dios generacional. Hermanos, Dios no está viendo, Dios no tiene vista corta, amén. Y usted y yo tenemos que ajustarnos a Dios para recibir la bendición completa en nuestras vidas. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nuestro Dios es un Dios generacional, amén. Vamos a Jueces capítulo 2. El libro de los Jueces, el capítulo 2, versículo 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia, amados hermanos. Ellos no obedecieron al Señor, no entendieron que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es un Dios generacional. No se ocuparon de hacer que sus generaciones conocieran a Dios. Y dice: se levantó una generación que no conocía a Dios ni a sus obras. Vamos a Deuteronomio 6 para que entendamos
a este Dios que nos conoce bien a los humanos. Él nos creó y Él nos alumbra el camino y nos dice cómo hacerlo de manera que nos vaya bien. Amén. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Dios nos alumbra el camino de manera que nos vaya bien. Alabado sea el Señor. Y mire lo que dice el Señor, este Dios generacional, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Entonces Dios nos da mandamientos, amén. Amén. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son totalmente practicables en la vida diaria. Amén. Fue Dios el que inventó todo esto, hermanos. Fue Él que nos hizo humanos. Él nos puso a tener hijos, a casarnos, a trabajar, a las profesiones diferentes. Todo esto fue invento de Dios. Esto no fue invento de la raza humana. Y los mandamientos de Dios son para aplicarlos a la vida diaria, a esta vida que vivimos. Amén. Aló, están ahí. Aló, no me han colgado. Son para aplicarlos a la vida diaria. Y es lo que me atrajo el cristianismo a mí cuando conocí al Señor. Yo dije, esta es la vida, ¿verdad? Porque los mandamientos de Dios son aplicables. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2, aquí viene el principio del que quiero hablar hoy. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Entonces aquí viene la fórmula, hermanos. Me encanta descubrir fórmulas bíblicas, principios bíblicos es la palabra más correcta. Me encanta descubrirlas. Aquí viene una de las más poderosas. Dice, van a obedecer mis mandamientos, mis estatutos, van a guardarlos, van a obedecerlos. Y dice que yo te mando. Entonces dice, tú, aquí viene la fórmula, tú. Luego dice, a ver, síganme ahí. Y luego sigue, tu hijo. Y luego, el hijo de tu hijo. Si usted cuenta ahí hay 3 generaciones. Vas a obedecer mis mandamientos tú. Pero luego te vas a ocupar de que los mandamientos también los obedezcan tu hijo. Y luego también el hijo de tu hijo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es la fórmula trina. La fórmula trina de asegurarse una generación para Dios. Yo le estaba preguntando, ¿cuántos de ustedes quieren que las cosas terribles que le pasó a usted no se repitan en sus hijos? O sus sobrinos, o los niños y jóvenes de la iglesia, del barrio. Amén, hermanos. ¿Verdad? Esta es la fórmula divina. Si usted se asegura 3 generaciones obedientes a Dios, eso es como activar un principio. Y de ahí para adelante, hermanos, ¡wow! Se va a encender el asunto. Pero también nos han hablado algunos ya hace muchos años en la vida cristiana. ¿Cuántos han oído hablar de las maldiciones generacionales? Para romper una maldición generacional se necesitan 3 generaciones fieles. El Espíritu Santo, ayúdenos aquí porque estoy dando una revelación, mi amado hermano, y yo no quiero que usted se la pierda. En el nombre de Jesús se quita todo bloqueo mental, se destruye todo paradigma en el nombre de Jesús, y toda obra del diablo ahora mismo se quita el bloqueo, porque esto es palabra de Dios que va a bendecir su vida. Una maldición generacional se corta, se quiebra solamente con 3 generaciones fieles. Entonces yo digo, ok, ya entendí eso. Entonces, Señor, voy a empezar yo. Yo pudiera hablarle a ustedes de mi familia, de mi papá, de mis abuelos inclusive. Pudiera hablarle de situaciones muy generacionales en mi familia por los 2 lados. Por el lado Díaz, de mi papá, y por el lado Cruz, o sea, de mi abuela, mamá de mi papá, pero también soy Sánchez, ¿verdad? Entonces por el lado de mi mamá y de los papás de mi mamá, y ahí va la cosa, hermanos. ¿Estamos claros?
¿verdad? Okay, entonces yo que voy a romper con esto y arranco yo. Pero si yo no opero de manera que yo pueda lograr que mis hijos sean fieles a Dios también, entonces la transferencia generacional negativa se le va a pasar a mis hijos. Y si ellos no lo hacen, ¿a quién se le pasa? A los nietos. Y hermano, y ahí va la cosa. Entonces vamos a decir que yo aprendí y yo fui fiel al Señor, obediente, ¿verdad? No perfecto, que no peco ni nada, sino fiel. Entonces, pero si mis hijos no son fieles, se rompe el ciclo. Se rompe. Y vamos a decir que mis hijos son fieles. Ya vamos con ¿cuántas generaciones? 2. Pero si mis nietos no agarran la estafeta, hermano, y son fieles, se vuelve a multiplicar la maldición otra vez. No se logró romper. Esto es un principio bíblico. Por eso Dios dice: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Interesantemente, hermanos, nos cuenta la historia bíblica de José. José fue la 4ª generación. Abraham fue fiel, Isaac fue fiel, Jacob fue fiel. Aparece un José que termina gobernando Egipto. Se necesitaron 3 generaciones para un José. El principio de 3 generaciones fieles rompen con maldiciones generacionales. Pero también en el lado positivo, 3 generaciones fieles afirman un destino para esa familia. ¿Me está escuchando esta mañana? Porque es así de poderoso el principio. Porque sí hay destino para las familias. Sí hay destino para las familias. No fue casualidad. Es que mis papás metieron las patas, ¿verdad? Decíamos antes los antiguos, en el sermón anterior, ¿verdad? El culto anterior, yo estaba hablando de los tiempos de UPA y se me salió todo lo viejillo, ¿verdad? Aunque vengo vestido de carajillo, se me salió todo lo de viejillo, ¿verdad? Pero el asunto, mis amados hermanos, es que definitivamente este principio generacional tiene un poder increíble. Tenemos que hacerlo, tenemos que entenderlo. Y en este mes, pues, que nos hablaron de las generaciones, claro, de nosotros como generaciones sirviendo al Señor. Esta es una iglesia que fue llamada para las generaciones. Pero yo le decía al Señor, ¿de qué voy a hablar? Y escuchando los sermones de mi hijo y de mi esposa y todo, el Señor me dijo: habla de este principio poderoso de la transferencia generacional. Las familias tienen destino. Tienen destino. Entonces decíamos, ¿verdad? Decían los papás, dice, mi papá y mi mamá tuvieron 8 hijos. Yo soy el número 6. A mí me debieron haberme llamado Sixto, ¿verdad? Porque soy el 6º de la familia. Por dicha no me llamaron Sixto. Pero bueno, el asunto es que decían los viejillos de antes, es que metimos las patas, dice, cuando venía un embarazo que no estaban esperando, ¿verdad? Bueno, si hayan metido las patas o no, hermanos, lo cierto es que las familias tienen un destino. Amén. Y Dios quiere manifestarse a nosotros con ese destino. Mire, yo me gozo montones. El destino para mi familia, yo lo he escarbado de ahí para atrás. Y en mi familia hay una tendencia, hermanos, por el lado de los días, hay una tendencia ahí para atrás, pero larga, muy inclinada a lo eclesiástico. Interesantísimo. Pero algo interesante. Vea que se mostró en mí, en todos mis hermanos, en mis hijos y en mis nietos. Hay toda una herencia sacerdotal en la familia Díaz. El destino de Dios, si logramos tener 3 familias fieles, 3 generaciones, se sella. Y lo peor es, más que se sella, es como se activa un poder de ahí para adelante increíble. Entonces funciona para el lado positivo, funciona para el lado negativo también, y Satanás lo sabe. Entonces note otra vez, el Señor Dios, que todo lo sabe, y sus estrategias son las que sirven. Amén, hermanos. Dice versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo,
todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Es un mandamiento, hermanos. Y mire, el asunto es de primero descubrirlo porque es maravilloso, ¿verdad? Pero segundo es de defenderlo, de protegerlo. Amén. De agarrarse con medio mundo por las generaciones nuestras. Agarrarse, así como me oye, agarrarse con medio mundo. Amén. No nos vamos a poner de pasivos. La cultura no nos va a robar los hijos. Si usted se planta, el Señor está de su lado. No lo van a lograr. ¿Me están escuchando? Pero si somos pasivillos y no sabemos y nos dejamos llevar por la cultura y dice que los hijos hagan lo que quieran, ¿verdad? Dice que la protección, que el pan y todo lo que usted quiera, olvídese. Las familias tienen destino y 3 generaciones afirman ese destino. Alabado sea Dios por eso. Dios es un Dios generacional. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Vamos a verlo también, este principio, no más como para afirmarlo, que usted se dé cuenta que ahí está en la Escritura, en el libro de los Salmos, en el Salmo 78, versículos 5 al 8. Note qué poderoso esto. Salmo 78, versículos 5 al 8 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Te cuenta ahí, hay cuatro, porque ya la cuarta otra vez es donde se activa. Y oiga lo que va a pasar. Dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso a su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, mis amados hermanos, este tema es lindo, es hermoso. A mí me cautivó, lo aprendí muy joven, gracias al Señor. Lo hemos puesto en práctica en nuestra familia y hemos recibido unas bendiciones tremendas de Dios a nivel de familia. Glorificamos al Señor por eso. Ahí está el principio claro. Vamos a San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y versículo 10. Hermanos, esto es un asunto de... Mire, los padres somos guardianes de los hijos. Es un asunto de que usted es un guarda, ¿verdad? Yo lo contrato como guarda ahí, que me cuide la casa, y entonces llega un ladrón, ¿y usted qué va a hacer? Hola, fulanito, pase adelante, llévese todo lo que quiera. Eso, así, exactamente, con la vida, hasta con la vida se para, ¿verdad? Bueno, ustedes hay que resistirlo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y como dice él, hasta con la vida. A ver, papás, mamás y abuelitos, yo quiero verlos a ustedes, a ver hasta dónde están resistiendo o están dándole cabida libre al Satanás. Pase adelante, haga lo que quiera. Espíritu Santo, ayúdanos, amén. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, y después estamos preguntando: ay, que no entiendo qué está pasando. Y llegué a la casa, todos se lo robaron. ¿Qué pasó? ¿Usted qué hizo? Y nada, y llegaron y yo los dejé entrar. Y no entiendo qué estará pasando. Y se robaron todo porque lo dejaste. Sí, es sencillo, ¿sí o no? Usted sabe que hay todo un sistema actualmente en la cultura, en los estados, los gobiernos, que están queriendo robar a sus hijos y a las generaciones. ¿Cuántos están conscientes de eso? A ver. Y yo pregunto, ¿nos vamos a dejar? Tenemos al Señor con nosotros. Juan 10:10, Jesús habla, dice, hablándonos de Satanás, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y voy a hablar solo de esa parte. Se recuerda que en un sermón hace unos meses atrás hablé de la segunda parte. Hoy voy a referirme a esta primera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, nosotros necesitamos ser generaciones sanas. Es lo que hemos estado viendo todo este mes. El Espíritu Santo ha estado hablándonos de eso.
Entonces Satanás no quiere que usted brille. Él no quiere que usted florezca con toda esa gloria que Dios le dio. Amén. Entonces Él sabe que la manera de hacerlo es visitándolo a usted en su niñez. La personalidad nuestra se forma de los 0 a los 6 años. Y mis amados hermanos y hermanas, se acabó, se formó. Después de 6 años se formó. Lo que seguirá después de los 6 años es una reafirmación de aquello que ya está formado. De las cosas buenas que se formaron en nosotros. A ver, lo que tenemos de carajillos, bueno, lo tenemos hasta el día de hoy, ¿sí o no? Seamos honestos, a ver, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo que sigue después de los 6 años es una reafirmación de lo que ya se formó en nosotros. Y entonces de chiquillo, y me comía las uñas, ¿verdad? Y chiquillo, y siempre me regañaban y no me dejaban hacer nada. Una mamá dominante, un padre pasivo. Peor fórmula que una mamá dominante y un padre pasivo. Fórmula para el fracaso, mis amados, para la destrucción de los hijos. Y entonces me como las uñas y arrinconado por allá en las fiestas en un rincón. Y de grande, a ver, ¿cómo es? A ver, dígame. Igualitito. Porque después de los 6 años nada más se reafirman las cosas buenas o las malas. Las cosas que siempre son negativas en nosotros, los que somos casados, los esposos, el cónyuge es especial, se graduó en recordarnos todo lo malo, ¿verdad? Son expertos los cónyuges, el esposo, la esposa y la esposa, para decirles que mira y señalarle los errores, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos están graduados en eso. Se especializaron, fueron a la universidad para especializarse en descubrir el error del cónyuge para señalárselo, ¿verdad? Entonces, esas cosas que nos señalan siempre, es que vos sos un desordenado, mira que todo lo dejas tirado, ¿verdad? ¿Cómo es el roquillo ahora? A ver, ¿cómo es? Igualitito, peor todavía. Yo le digo a mi esposa, yo estudio al humano, ese es mi trabajo, ¿verdad? Trabajo con humanos. Y yo le digo a mi esposa, lo que pasa con los viejitos es que se aumenta el mal que tienen. Lo que pasa es que se aumenta nada más. Pareciera como que qué raro, que es que son chocheras de viejillo. No son chocheras de viejillo, son las mismas chocheras de carajillo, solo que aumentadas. ¿Me están siguiendo? De los 0 a los 6 años nos forma. Entonces Satanás visita esa etapa de nuestras vidas. Y él todo lo que tiene que hacer es arruinar esa etapa y se acabó. Se aseguró la ruina completa para el resto del tiempo. Y entonces viene lo que yo llamo, amados hermanos, porque lo que quiero es que vean a Satanás como lo que es: el ladrón, el destructor, el asesino. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Qué es lo que dice Jesús? Entonces lo que yo quiero que sepan, que nos demos cuenta, si Dios es un Dios generacional, si Dios quiere que cada generación vaya siendo más fortalecida, más sana, más bendecida en todas las cosas, Satanás quiere destruirnos. Y lo único que él tiene que hacer es visitarnos en esa etapa de los 0 a los 6 años y robarnos y hacer ese daño generacional. Déjenme decirle hoy, sin temor a equivocarme, que el 100%, no el 99%, no el 99.8%, no el 99%, no, el 100% de todos sus problemas se debe a las heridas que usted sufrió de los 0 a los 6 años. ¿Me está escuchando? El 100% de los problemas de pareja, el 100%, no 99%, 100%, se debe a las heridas que usted sufrió, que esa persona, el hombre y la mujer, sufrieron los primeros 6 años de su vida. Todos los conflictos de papá y de mamá, de hijos, se debe a esas. ¿Por qué dañamos a nuestros hijos? Porque de los 0 a los 6 años algo nos pasó. Y no algo, muchas cosas.
Y entonces ahora tenemos hijos y ahora los estamos hiriendo a ellos igual. Esa carencia que traemos, terminamos hiriendo a los hijos. Los hijos son heridos, entonces se llevan mal con sus padres, están heridos y cómo cuesta, ¿verdad? Estas situaciones algunas veces daños muy profundos. Y entonces hay conflictos con papá y mamá, con la mamá que estaba ahí o con la mamá que no estaba. Miren, viene una familia, la mamá está en la casa y luego a los 6 años decide trabajar. Y esto no es nada negativo, estoy nomás contando situaciones. No estoy diciendo que está mal ni que está bien, estoy contando cosas reales. A los 6 años de la niña o el niño, mamá decide irse a trabajar. Y eso es normal, ¿sí o no? Dice, necesita la plata o ella ya obtuvo su profesión. Normal de la vida, ¿me están viendo? Pero la niña no entiende. Ella no dice, ay, es que mamá, sí, claro, ella necesita ser profesional, estudió y se quemó las cejas. Sí. No, esa niña no dice nada de eso. Esa niña dice, mamá me abandonó. Que nos casamos o nos juntamos, ¿verdad? Como es la modita ahorita, como sea, ¿verdad? Y ay, la felicidad, estos dos fulanitos, estos dos periquitos de amor, ¿verdad? Y viene el primer chiquito y hay que trabajar. Y entonces, oh, gloria a Dios por las guarderías. Dios es tan bueno, ¿verdad? Porque entonces vamos a poder llevar al hijo porque hay que trabajar los dos. Y entonces el chiquito dice, ay, mi papá es lo más lindo que hay. ¿Cómo me aman? Están sudándose la gota gorda para poderme mantener. Claro, yo entiendo que me pongan en una guardería. Gloria a Cristo. No. Ese bebecito de meses, cuando lo llevan a la guardería, ya no ve a papá y mamá. Él no dice, es que papá y mamá me están manteniendo, qué lindos. Él dice, me abandonaron. Y hermano, yo puedo seguir con casos reales. Y estas son las realidades que yo tengo que enfrentarme día a día en mi trabajo de consejero, que es un gozo, me hizo una alegría. Usted no sabe lo que disfruto este trabajo. Y ver esas almas destruidas, atrapadas por el diablo, algunas situaciones durísimas, mis amados hermanos. Algunas situaciones duras de ponerse a llorar. Y todo fue en aquel tiempo de niños. Ahí se dio. Y hoy en día nos encontramos entonces ya adultos con un saco de problemas y no entendemos qué está pasando. Y como yo me gusta hacer frases, y una de las frases que he hecho dice así, dice, somos gente herida hiriendo a los demás. Y la segunda parte de la frase dice, y terminamos hiriendo a los que más amamos. Qué cosa más dura, mi amado hermano. Somos gente herida y andamos hiriendo a los demás, pero terminamos hiriendo a los más cercanos, a los que más amamos, al esposo, a la esposa, a los hijos. Este es el trabajo de este ladrón, mi amado hermano. ¿Me está escuchando? Porque él, si puede dañarnos en ese momento, él logró destruir la parte generacional. Y luego nosotros vamos a ir a repetir lo mismo. Y entonces se empieza a dar una transferencia generacional, de generación en generación en generación. Y hoy estamos aprendiendo aquí, alabado sea Dios, la fórmula para destruir eso, amén. Se necesitan 3 generaciones fieles y eso destruye toda obra del enemigo y afirma otra vez, se destruye y se afirma. 3 cosas suceden, mis amados hermanos, en esos primeros 6 años de nuestra vida, que Satanás logra destruirnos para la vida. Algunos nos levantamos un poquito, ¿verdad? Nos convertimos al Señor, otros no, ¿verdad? Tienen algún tipo de fuerza emocional, lo que llaman hoy la famosa inteligencia emocional. Estos son términos, hermanos, que quieren es impresionarnos, eso es todo.
con inteligencia emocional, ¿verdad? Pero como sea que se llame, no importa. Algunas personas tienen más inteligencia emocional o más fortaleza emocional y superan lo que puedan, pero ahí están cojeando, ¿sí o no? Están cojeando. ¿Por qué? Porque eso nos dañó en tres áreas, hermanos. La primera área que nos dañó, lo que yo llamo la herida del Padre. Usted y yo necesitamos sanar la herida del Padre. Hay excepciones, ¿verdad? Hay personas que tuvieron un buen papá, se llevaron bien, hijas. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa tenía una relación con el papá, pero exagerada más bien, porque tiene una autoestima mi esposa, ¿verdad? Que yo digo, Dios amado, cuidado, ¿verdad? Ahí viene el tren. Porque tuvo una buena relación con su papá la afirmó mucho a ella. El papel de papá, el masculino, es afirmación, con el amor, con la conversación, el diálogo, con la relación, papá afirma. Pero hay excepciones, pero en la gran mayoría de nosotros no fue el caso, y entonces se nos dañó, tenemos una herida de padre. Hoy el Espíritu Santo está aquí para sanar heridas de padre. ¿Cuántos están listos para eso? Amén. Está también la herida de la madre, en menor escala, la mayoría de las veces, menor escala la herida de mamá. Hay excepciones también. Yo he tenido casos donde la persona me dice, es que mamá me decía, te odio a una hija, y que la mamá le dijo, hubiera preferido parir un rollo de alambre que tú. Eso se da, hermano. Son excepciones, pero sí existen. Pero por lo general las mamás son más lindas, más especiales, más de corazón, ¿verdad? Por eso es que hay un Día de la Madre, que hasta feriado es, y entonces las tiendas hacen su agosto, pues de ahí nació la frase, hacen su agosto, ¿verdad? Y todo eso, y la mamá se lo merece. Pero también existe la herida de mamá. Dios está aquí para sanar hoy la herida del padre y la herida de la madre, que el diablo se la jugó para destruir su vida en aquel entonces, y el Señor quiere sanarle. Eso te afectó en varias cosas, hermanos. Número uno, afectó tu identidad. Tenemos inseguridad de quiénes somos. El enemigo está hoy en día haciendo fiesta con la confusión de identidad, haciendo fiesta literalmente. Pero todos hemos tenido el problema con nuestra identidad, no en el sentido de que si soy hombre o mujer, aunque hoy el enemigo lo está haciendo, sino de quién soy. ¿Quién soy? Entonces somos inseguros o somos demasiado orgullosos, andamos hiriendo a los demás y hay mucha tela que cortar aquí. El otra área donde fuiste dañado, amados hermanos, es en el valor propio, lo que se llama la autoestima. Todos hemos sido dañados en la autoestima. ¿Cuánto sentimos que valemos? Por eso la Biblia dice, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, usted es tan valioso para Dios que la Biblia también dice en otro versículo, no escatimó ni a su propio Hijo. Usted y yo estábamos en el mercado de los esclavos que se usaban antes, las ferias del agricultor de antes, había un área que era para esclavos, y ahí estaban desnudos, y usted llegaba y se compraba fulano o a sutana para que fuera de esclavo, ¿verdad? Lo llevaban a trabajar ahí a su finca, a su casa. Y el Señor apareció en el mercado, en la feria del agricultor. Amén. Y te compró con precio de sangre. Como dice San Pedro, dice, no con oro ni plata, no con cosas preciosas como el oro o la plata, sino con la sangre del Cordero. Y dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Así cuánto vale usted para Dios, pero cuánto vale usted para usted mismo. Ese hueco, ese vacío, esa situación, usted siente que no vale. Entonces cuando sentimos que no valemos, nos vendemos baratos, ¿sí o no? Nos vendemos al sistema, nos entregamos fácil, y entonces el sistema hace lo que le da la gana con nosotros. Tengo consejerías de gente no cristiana que llega, cristianos también, porque hoy día no hay diferencia, ¿verdad? Se juntan. El matrimonio, hay que volver a enseñarle a las nuevas generaciones la importancia del matrimonio. De hecho, el matrimonio es una etiqueta
de valor. Amén. Entonces, tengo una pareja ahí, no cristianos, vienen a consejería porque tienen problemas terribles, ¿verdad? Como cualquier pareja. Y entonces una de las quejas de la muchacha me dice con estas palabras: es que este mae no quiere casarse, ¿verdad? Y entonces yo le digo: pero usted está loca, ese mae no quiere casarse ni va a casarse nunca. Y delante del mae se lo digo, ¿verdad? Quiere casarse este mae, la tiene a usted. Algunas de ellas hasta los están manteniendo, a los vagabundos. Es un patrón hoy en día de vagabundería. Por eso también jóvenes buscan a mayores, a mujeres mayores. Dicen: uy, qué lindo fulanito, pajarito nuevo, yo no sé cómo le llamarán, ¿verdad? Carnita fresca, ¿verdad? Es parte, la primera parte por lo menos. Pero bueno, siguiendo otra vez, ¿verdad? Entonces, claro, el fulanito le sirve que sea mayor y tenga platita y tenga buen brete, ¿verdad? Entonces, peor todavía, que quiere casarse el mae, la tiene toda. Entonces, yo siempre les pongo este ejemplo a las muchachas, delante del mae, delante del muchacho, ¿verdad? Que esto tiene que ser así, amados hermanos, tiene que ser como es, amén. Delante del muchacho les digo: miren, entonces les digo: ustedes, las mujeres les encanta ir de compras, ¿sí o no? A ver, sean honestas. El culto pasado todas calladillas así, pero que aquí ustedes sean más honestos. ¿Les gusta o no les gusta ir de compras? A ver, eso, gracias, qué bueno, ¿verdad? Y entonces les digo: bueno, en cuanto les encanta la ropa, les encantan los zapatos. En todo el mundo que he ido yo, todo país, a las mujeres les encantan los zapatos, ¿verdad? Y las flores, ¿verdad? Es experto el hombre, ¿verdad? Entonces resulta que, entonces yo les pongo este ejemplo, ok. Existe aquí una tienda que se llama American Chuicas, ¿verdad? Y está aquí el Boutique X. O sea, depende de donde usted entre, usted sabe a lo que va, a ver, sí o no. Sí o no. Si usted entra a American Chuicas y ve un vestido de 85,000 pesos, ¿usted qué dice? Esta gente está... No, nadie lo va a comprar aquí. Usted ni siquiera... pero si usted entra a un boutique y ve un vestido de 85,000 colones, desde que usted entra al boutique ya usted sabe para dónde va, sí o no. Y usted no se va a ofender por la etiqueta, ¿verdad? Y luego puede ser que usted diga: bueno, no, mejor no me lo compre y se va. Pero no, nunca va a decir: hey, ¿por qué no lo pone en American Chica? Yo lo vi en 5,000. Nada, uno no dice nada porque está en la boutique, ¿verdad? Como cuando yo voy a un restaurante, igual me pasa. Uno sabe para dónde va, ¿sí o no? Uno sabe dónde se mete, por favor. No se me queje si entró a un lugar que ya usted sabe que es caro. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, uno entra, ve el menú, ya uno sabe, ya. Y a veces que me gusta darle mis gustos a mi esposa, ¿verdad? Y entonces la llevo a algún lugar finito y todo. Ya yo sé que voy así agarrado, ¿verdad? Y me agarro de la mesa así, ¿verdad? Mientras estamos viendo el menú, ¿verdad? Y Padre, ayúdame que no me den un carraco aquí, ¿verdad? Pero ya yo sé, o sea, yo no voy a reclamar por los precios, ¿verdad? Y cuando no podemos ir, entonces no nos queda más que la muerte de hambre, ¿no? Es decir, cuando uno va a la muerte de hambre, ya uno sabe lo que va, ¿sí o no, hermanos? Y este es el ejemplo que yo le pongo a las muchachas. Entonces yo les digo: ok, ¿usted quiere casarse con este mae? ¿Cuál es la etiqueta que te estás poniendo? ¿Qué precio te estás poniendo? Porque si yo entro a una tienda American Chuicas y encuentro un pantalón en 700 colones y lo reviso, está bueno y todo, y es moda 1975, ¿verdad? De ahí yo voy y pago los 700, ¿sí o no, hermanos? Si la etiqueta me dice lo que vale. Y entonces yo le digo a las muchachas: a ver, ¿qué etiqueta te estás poniendo? ¿Cuál es el valor que te estás poniendo? Y entiendan, por favor, que el valor que se pongan, ese es el que les van a pagar. No inventen. Yo no voy a llegar a donde American Chicas y decir: mire, este vestido estaba en 700 pesos, pero ya observándolo, viéndolo, mire, hasta la marca aquí,
es un Tommy Hilfiger y me parece que deberían cobrarme unos 30,000 pesos por lo menos. Nadie se pone en eso, ¿sí o no? Yo pago lo que dice la etiqueta. Y lo mismo si voy a un boutique y el vestido vale 30,000 pesos, o lo compro o no lo compro. Pero si voy para la caja, voy a pagar lo que dice la etiqueta. ¿Qué etiqueta te estás poniendo? Pero ¿qué es lo que pasó? Que también fue dañado nuestra autoestima, nuestro valor propio. Y lo otro que termina dañado también, hermanos, es nuestro desarrollo de la vida. Nos afecta, esos primeros 6 años, lo que pasó ahí, nos va a afectar mucho en nuestro empeño, o sea, cómo actuemos en la vida, cómo vamos a tener un matrimonio, cómo vamos a hacer un trabajo, una profesión, una empresa. Hay gente que tiene una empresita y la tiene quebrada y no levanta y no levanta. Y gente que se graduó de una profesión y están haciendo otra cosa. Está dañado su desarrollo de vida. ¿Me estoy explicando? La vida cristiana no la pueden levantar nunca, ¿verdad? Ahí están intentando y el motor quiere nada. Esos daños que recibimos ahí es el enemigo que nos visitó en esa etapa. Pero gracias a Dios por las soluciones, amén. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por las soluciones? Vamos al libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dios es bueno. Alabo al Señor por esta mañana, este ratito aquí juntos, hermanos, la exposición de la palabra de Dios que es tan poderosa. Malaquías 4:6. Malaquías es una profecía en este capítulo 4 que se llama, en teología se llama una profecía mesiánica. Una profecía mesiánica. Lo que eso quiere decir es que es una profecía que se iba a cumplir en Jesús. ¿Estamos claros? Que Jesús la cumpliría. La promesa, escuche qué linda que está en el versículo 6, hablando del Mesías, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso que tuvo que haber sucedido ahí en esa etapa de los 0 a los 6 años, de que de verdad tuviéramos un papá, no papás perfectos porque no hay ni mamás perfectas, pero sí un papá que tuvimos una buena relación, una mamá, y que yo fui siendo criado, protegido contra esas acechanzas del enemigo. Y entonces de ahí, de los 6 años adelante, afirmar aquella obra linda que se hizo en mi vida. Hermanos, lo que Dios está diciéndonos hoy es que no importa la edad que hayas tenido o que tengas ahorita, que no importa las experiencias que tuviste de 0 a 6 años, que no importa las heridas que el enemigo logró hacer en tu alma, en tu corazón, en esa etapa, el Espíritu Santo está aquí para sanar corazones. Dios está aquí para sanar la herida del padre, la herida de la madre, para que usted pueda surgir, para que lo que se nos enseñó todo este mes de generaciones sanas, de generaciones que podemos servir a Dios, no importa la edad que tengamos, se logre. ¿Cómo hace Satanás para que eso no se hizo o no se logre? Es exactamente haber atravesado el caballo, como dicen, en esa edad suya. Pero dice que una de las promesas del Mesías es que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Nosotros le llamamos a esto una reconciliación de generaciones. Tiene que darse ese clic. Lindo sería, mi amado hermano, que en las personas que lo pueden tener, y nosotros lo hacemos a nivel de iglesia, lo hacemos a nivel también en mi oficina, en la consejería lo hacemos. Si está el momento, si existe la persona. Algunos papás y mamás ya se murieron, o está muy largo, o no tengo todavía así como ir a decirle: papá, tengo este problema, usted me hirió, y los hijos no quieren acusar a los padres. Cuando en mis consejerías, miren lo que me cuesta, hermanos, que la persona entienda que fue dañado. Y yo tengo que decirle: no fue intención de su papá, su mamá, no fue, pero te dañó. Y ellos se retuercen, hacen así allá, y ellos no quieren acusar a sus papás.
Pero si logramos, si existiera papá y mamá y se pudiera hacer, yo no lo forzo nunca, ni lo obligo, ni nada, y no es necesario porque Dios tiene poder. Pero sí, pero algunas veces se puede, ¿verdad? Que puedo hablar con papá y que podemos tener una sesión y viera las sanidades que he visto yo en los papás cuando eso se hace. Una vez tenía una paciente al frente y la primera vez que venía, y venía con la mamá un poco mayor. Entonces yo, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero en este caso yo vi que la muchacha estaba un poco insegura, y llegan a mi oficina, ¿verdad? Y ¿quién será este fulano, verdad? Y venía con la mamá. Entonces yo le dije a la señora, si quiere entra, y le pregunté a la muchacha, y yo quiero que mamá entre. Y yo atendí a la muchacha, yo ni siquiera volví a ver la cara de la señora, porque la paciente era la muchacha. Me estoy explicando, ¿verdad? Yo la atendía a ella como si no fuera la mamá, pero ahí está la mamá. Y Dios santo, estoy yo hablándole a la muchacha, ministrándola y todo, y la mamá al final dice: pastor, ore por mí, viera lo que me ha ministrado todo esto. Hay casos muy lindos, pero déjeme decirle que esté papá o mamá o no esté, se murió, está muy largo, Dios tiene el poder de sanar su corazón. Cuando Él está diciendo: haré volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, si físicamente eso puede darse, alabado sea Dios. Pero si no, déjeme decirle, no es necesario. El poder del Espíritu Santo puede hacerlo. Las buenas noticias es, las malas noticias es que el diablo lo interrumpió a usted de los 0 a los 6 años. Las buenas noticias es que el Espíritu Santo está aquí ahora para sanar su corazón, para que usted sea libre. Y para terminar, yo siempre le digo a mis pacientes, hermanos, porque todo eso sucedió de los 0 a los 6 años. Deberíamos nosotros tener cuidado, entre paréntesis y aparte, y no es el tema, con padres nuevos que tengan hijos de 0 a 6 años. Qué maravilla sería, ¿sí o no? Pero bueno, eso ocurrió en esa etapa. Entonces eso está en el pasado, ¿sí o no? Y lo peor que la gente vive, hermanos, es que vive atada al pasado. Y el diablo se hace una fiesta maravillosa. Entonces yo les enseño esto. El pasado es como un tornillo grande, es un tornillo gigante, con una liga gigante, donde usted ahí fue dañado, ¿verdad? Y usted quedó amarrado a ese pasado. Y entonces usted empieza la vida, ¿verdad? La vida va caminando todos los días. Entonces yo la ejemplifico con que hay una persona que va caminando, pero con una liga atada a ese tornillo que es el pasado. Y entonces mientras la liga no está tensa, pues estoy caminando normal, ¿verdad? Pero llega un momento que la liga se va a tensar, ¿sí o no? Y cuando se tense, ¿qué va a pasar? Voy a tener que hacer más fuerza para poder caminar, ¿sí o no? Más fuerza. Y entre más camino, más se tensa la liga, ¿qué pasa? Más fuerza, más esfuerzo me requiere. Más esfuerzo me requiere. Esa es la vida de un montón de personas que están caminando y yo digo: Dios santo, sufren, sufrimiento tras otro, nunca se levantan de nada, es un círculo vicioso, y es como luchando con la vida, ¿verdad? Es porque están amarrados y la tensión de la liga no los deja. Pero lo peor de toda esa liga y de ese pasado, hermano, es que llega un momento en que está tan tensa la liga que más bien empieza a tirarte para atrás, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces tenés que empezar de nuevo. Tras de que estás súper agotado caminando, lidiando con las realidades de la vida, súper agotado estás. Tras de eso te tiró para atrás y tenés que empezar otra vez. Y empezás otra vez súper agotado. Y hermanos, esa es la vida de un montón de personas. Lo que hay que hacer es, déjenme decirles, les tengo buenas noticias. La buena noticia es que no se puede hacer nada con el pasado. Ya se murió la chancha. ¿Sí o no, hermanos? O sea, veamos la realidad de que el Espíritu Santo nos ayude. Déjenme decirle, no se puede hacer nada con el pasado. Que sí, que me hirieron y que me dijeron y que me tiraron y que me violaron y no nos estamos burlando de eso para nada. Es un real y te destruyó, claro que sí.
Pero la cosa terrible o buena, como quieras verlo, es no se puede hacer nada. Ya sucedió. Entonces lo que hay que hacer es coger unas tijeras, se llama el poder de Dios. Las tijeras se llama el perdón. El otro día les hablo de perdón, que ya había hablado de perdón, pero aquí están los pastores, están los líderes, estamos mi esposa y yo a tiempo completo en una oficina para atenderles con todo el corazón, para hablar más de esto del perdón. La tijera se llama el perdón. Una tijera súper poderosa que rácata rompe esa liga y usted es libre. Deje ese pasado donde estaba, déjelo ahí y entienda que el Espíritu Santo va a venir para sanar la herida de papá y mamá y de tío y de hermano y de medio mundo. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Y usted tiene toda una vida al frente, una vida nueva. Todos los conflictos de parejas, hermanos, se debe a esto que estoy diciendo yo. Y se están destruyendo más y tirándose y apuñalándose. Los conflictos de padres e hijos, los conflictos que tenemos con las relaciones de todo el mundo. El vacío de papá en la niña ya adolescente empezó a buscar a papi. Y se casa esperando que que el chavalo, que el hombre, que el esposo haga de papi. No va a ser de papi. Y el hombre, mire, casos de casos, hombres que se casan con la mamá, o sea, se casan con la esposa, pero quieren una mamá. Mi esposa y yo les aconsejamos a las parejas es: ay papi, alcánzame tal cosa. Rapidito les digo: deje de estarse llamando papi y mami. Ustedes no son ni papi ni mami, son esposo y esposa. Llámese caramelito, mi amorcito, gordito, gordita, todo, pero papi y mami, déjense esa. No, este no es papi. Entonces, eso afecta el subconsciente, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? El asunto es, hermanos, que Dios sí sana el alma. Amén. Y necesitamos ser generaciones sanas para el trabajo, la misión que Dios ha dado a esta iglesia. Porque déjeme decirle, este cuento que les he contado yo aquí es lo mismo y multiplicado allá afuera miles y miles de veces. Y usted y yo somos los agentes de Dios para atraer y liberar a personas. Amén.